Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar las partes de la cabeza en lengua maya. Iniciamos con cabeza. Pol, pol, pol. Tan ich, tan ich, tan ich, que significa frente. Las cejas. Mohton, 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 mohton. Las pestañas. Matzap, 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 pestañas. Cara y ojo se dice de la siguiente manera. Ich, ich. Puede ser cara u ojo. Pero si quieres decir los dos ojos sería ichop, 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 ojos. Nariz, ni, ni, ni. Los labios se dice uboshelchi, uboshelchi, uboshelchi. Labios. La boca se dice chi, chi, chi. Los dientes se dice ko, ko, ko. Seguimos con la lengua. Se dice ak, 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 ak. Las orejas se dice shikin, shikin, shikin. Me faltó el cabello. Utzotzelpol, utzotzelpol, que significa el cabello. Cuando le dices a una persona, por ejemplo, mulish utzotzelapol, está rizado tu cabello. O sosok utzotzelapol, que significa está revuelto tu cabello. Y por último, el cuello es cal, 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 cuello. Y por la noche te subiré una imagen en donde te muestra las partes del cuerpo y su escritura en lengua maya. Recuerda que diariamente aprendemos un poco más de la lengua maya. Te estaré enseñando mediante videos, así que estate pendiente de la página y sigue con tus lecciones de maya del día a día. Malo, cananta va. Bueno, cuídate.